Estaba parada en un altar hecho de flores y mentiras, a punto de vender su felicidad por el futuro de un imperio familiar. Todos la veían como un premio, una hermosa novia a punto de unir dos fortunas. Pero su corazón no estaba allí, estaba a kilómetros de distancia, en los recuerdos de un verano polvoriento y los brazos de un rudo vaquero al que le había jurado amor eterno. Ella creía que su historia había terminado en una amarga despedida. Lo que no sabía era que el amor verdadero no entiende de finales ni de bodas arregladas, y el sonido de cascos de un caballo estaba a punto de irrumpir en su destino. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El vestido de novia de Eloísa de la Torre pesaba tanto como el futuro de dos imperios. Era una creación de un diseñador parisino, un mar de encaje chantilly y seda micado que costaba más que una casa de lujo, pero para ella, se sentía como una mortaja. Mientras los estilistas revoloteaban a su alrededor en la opulenta suite de la hacienda familiar, pellizcando y ahuecando, ella miraba fijamente su reflejo en el espejo veneciano y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos azules, normalmente llenos de la chispa de la vida, eran pozos de una resignación tranquila y vidriosa. A sus 24 años, Eloísa, la única hija del magnate de la energía Ricardo de la Torre, se preparaba para ser sacrificada en el altar del comercio. Hoy se casaba con Armando de Silva, el heredero de Silva Minería, un conglomerado tan poderoso como el de su propio padre. Su unión no era una historia de amor. Era una fusión. La boda más esperada de la década, la culminación de un año de planificación y negociaciones. Se celebraría al aire libre, bajo el centenario roble de la hacienda, un lugar que alguna vez había sido su santuario y que ahora se sentía como el escenario de su ejecución. Armando era un hombre decente, supuso. Guapo, de una manera predecible, con un pelo rubio perfectamente peinado y unos ojos de un azul acuoso que parecían carecer de profundidad. Era educado, siempre le abría las puertas, pero sus conversaciones eran un árido paisaje de mercados de valores, precios de materias primas y estrategias de adquisición. Él no la amaba. La veía como el activo más valioso que jamás adquiriría. Y ella, bueno, ella simplemente estaba cumpliendo con su deber. Pero bajo la superficie de la obediente heredera, su corazón libraba una guerra silenciosa y desesperada. Porque su corazón no era un activo negociable. Ya había sido entregado, total e irrevocablemente, a otro hombre. Un hombre cuyo nombre nunca se pronunciaba en esos pasillos pulidos, un hombre cuyos únicos activos eran un par de vaqueros gastados. Unas manos callosas y una mirada tan intensa que parecía capaz de ver directamente a través de su alma. Roberto. Solo Roberto. Un simple vaquero que había conocido en el único acto de rebelión de su vida, hacía un año. Cansada del brillante pero superficial mundo de su vida social, se había escapado de una aburrida subasta benéfica en el campo y había terminado con un neumático pinchado en un camino de tierra polvoriento, muy lejos de las carreteras asfaltadas que conocía. Y él había aparecido, salido de la nada, a lomos de un impresionante caballo castaño. No era un príncipe encantador. Estaba sudoroso, polvoriento, con una sombra de barba y una camisa de franela gastada. Y la había mirado, no como si fuera Eloísa de la Torre, la heredera, sino simplemente como si fuera una mujer. Y, por primera vez en su vida, ella se había sentido completamente vista. El recuerdo de ese verano era un tesoro secreto que guardaba bajo llave en su corazón. Un verano de paseos a caballo al atardecer, de aprender a ensillar a su propio caballo, de picnics junto a arroyos escondidos donde sus únicos compañeros eran el sonido del viento y las águilas que planeaban por encima. Roberto no la había cortejado con flores ni joyas. La había cortejado con historias susurradas en la oscuridad, con una honestidad cruda que era a la vez impactante y refrescante, y con una pasión física que despertó cada fibra de su ser de una manera que Armando, con sus besos educados y sin vida, nunca podría.
Su primera vez juntos no había sido en una cama de seda, sino sobre una manta gastada bajo las estrellas, con el sonido de los grillos como única música. Él la había tocado con una mezcla de reverencia y una posesividad animal que la había hecho sentir a la vez adorada y devorada. Eres como la tierra después de una buena lluvia, le había susurrado contra la piel, su voz era un murmullo ronco y lleno de emoción. Real. Limpia. Llena de vida. Recordaba el olor de él, una mezcla de cuero, sudor y del aire libre. El sabor de él, un sabor a café fuerte y a anhelo. Recordaba las palabras que le había susurrado contra la boca, su aliento era un cosquilleo en su piel, cada frase una marca al rojo vivo en su alma. He esperado toda mi vida, Eloísa, había dicho él, con el rostro serio a la luz de la luna, sin saber que te estaba esperando a ti. Recordaba los momentos en que la lujuria había dado paso a algo más profundo, una conexión tan intensa que le daba miedo. Dime que no estoy solo en esto, mi amor. Dime que sientes lo mismo que yo siento, la había presionado él suavemente una noche, mientras estaban enredados en sus brazos. Sentir, se había burlado ella, trazando las líneas de su pecho. Tú eres todo lo que siento. A veces creo que mi corazón late solo porque el tuyo me lo recuerda. Su verano secreto terminó tan abruptamente como había comenzado. Su padre se había enterado. No había gritado. Había hecho algo peor. La había mirado con una decepción tan helada que había congelado la sangre de Eloísa en sus venas. Se encargó del problema con la eficiencia de una transacción comercial. Compró el pequeño rancho familiar de Roberto, uno que se había transmitido de generación en generación. La tierra significaba todo para él. Y le dio a Roberto una elección, tomar el dinero y desaparecer, o quedarse y ver cómo usaba todo su poder para aplastarlo, para asegurarse de que nunca volviera a trabajar con caballos en ese estado. El último encuentro con Roberto había sido en esa misma carretera polvorienta donde se habían conocido. El dolor y la traición en sus ojos oscuros habían sido como un puñal físico en el corazón de ella. Me dijiste que eras diferente, había dicho él, su voz era un murmullo bajo y roto. Creí que lo era. Me has quitado mi casa. Me has quitado mi legado. ¿Qué más quieres, Eloísa? No fui yo. Fue mi padre, había gritado ella, las lágrimas corrían por su rostro. Y tú eres su hija. ¿Crees que yo no sé cómo funciona el mundo? Le has vuelto corriendo a tu jaula de oro, princesa. Vete a casa. Y se había marchado, sin mirar atrás, dejándola sola en el polvo, con el sonido de los cascos de su caballo alejándose, un sonido que se había convertido en el ritmo de su corazón roto. Y un mes después, su padre había anunciado su compromiso con Armando de Silva. Ella no había luchado. ¿Qué sentido tenía? La única vida que quería le había sido arrancada. Es lo mejor, cariño, había dicho su padre. El amor es para los poetas y los tontos. Los legados se construyen sobre cimientos sólidos. Estabilidad. Seguridad. Este vaquero, no era nada. Un capricho de verano. Y ella había dejado que esas palabras se la llevaran por delante, adormeciendo su corazón, construyendo un muro de hielo alrededor de su dolor. Se había convencido de que su padre tenía razón. De que su amor por Roberto había sido una fantasía, una aventura que tenía que terminar. Pero ahora, mientras un estilista le colocaba un velo de encaje sobre el pelo, cada pequeño diamante que había en él se sentía como una lágrima congelada por el amor que había perdido. Su madre, una mujer de belleza clásica y nervios de acero, entró en la suite. ¿Estás lista, querida?, preguntó. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Eloísa, barrieron a su hija de arriba abajo con una satisfacción aprobatoria. Estás preciosa. Serás la novia más bella que esta región haya visto jamás. Tu padre está tan orgulloso. Se acercó y ajustó un pliegue de su vestido. Hazlo sentir orgulloso hoy, Eloísa. Sonríe. El amor vendrá con el tiempo. Es lo que hicimos tu padre y yo. El deber siempre viene primero. Y con esa última sentencia, la selló en su destino. Eloísa asintió, las palabras atascadas en su garganta.
Fue conducida escaleras abajo, el peso del vestido, el velo y su futuro la hacían sentir como si caminara bajo el agua. Su padre la esperaba al final de las escaleras. Estaba resplandeciente con su smoking hecho a medida. Le tomó la mano, sus dedos fríos sobre los de ella. Hoy, dijo, su voz era un retumbo de satisfacción, hoy unimos dos reinos. Estoy muy orgulloso de ti, mi niña. Y en ese momento, una pequeña y feroz llama de rebelión, la misma que la había llevado por ese camino de tierra un año antes, parpadeó dentro de ella. Este hombre, al que amaba, no la estaba viendo a ella. Estaba viendo un acuerdo. Un activo. La condujo afuera, hacia la luz del sol de la tarde y hacia el altar improvisado bajo el viejo roble. Cientos de invitados estaban sentados en elegantes sillas blancas. Había un cuarteto de cuerda tocando música clásica. Era una imagen perfecta, una escena sacada de una revista de novias. Y en el extremo del pasillo de pétalos de rosa, esperaba Armando, con una sonrisa educada en su rostro, tan guapo y tan vacío. Cada paso por ese pasillo era una agonía. Recordó haber estado bajo ese mismo roble con Roberto, su cabeza en su regazo, mientras él le contaba historias de su abuelo, quien había plantado el árbol. Este es mi verdadero hogar, aquí mismo, le había dicho ella, un deseo susurrado que el viento se había llevado. Quiero quedarme aquí contigo para siempre. Cuando llegó al altar, su padre le dio un beso en la mejilla, le entregó su mano a Armando y dio un paso atrás, con aspecto satisfecho. Armando le tomó la mano. Sus dedos estaban suaves, sin callos, sin carácter. Estaba fría. El oficiante comenzó a hablar, sus palabras un zumbido sin sentido en los oídos de Eloísa. Vio a su padre y a su madre sentados en la primera fila. Vio a los padres de Armando a su lado. Caras sonrientes, felices. Socios cerrando el mayor trato de sus vidas. Su mirada vagó más allá de ellos, hacia las onduladas colinas cubiertas de hierba de la hacienda. Por un instante, juró que había visto un movimiento en la lejanía. Un jinete a caballo, recortado contra el horizonte. Parpadeó. No era nada. Solo el calor distorsionando el aire. Aceptas a este hombre, como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Las palabras del oficiante la sacaron de su trance. Se giró para mirar a Armando. Era la hora. Era su última oportunidad de decir no, de huir, de gritar. Pero miró su rostro inexpresivo y supo que era inútil. Había aceptado su destino. El deber venía primero. Abrió la boca, la palabra acepto se formó en sus labios como una ceniza amarga. Pero antes de que el sonido pudiera escapar, un ruido la interrumpió. Un ruido que no pertenecía a esa escena perfecta y civilizada. No era la música de las cuerdas, no era el viento. Era el sonido atronador de los cascos de un caballo, galopando a toda velocidad. Las cabezas se giraron. Hubo jadeos de sorpresa. El cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente, las notas colgando en el aire. Desde el fondo del pasillo de césped, apareció un jinete, acercándose a ellos como una tormenta que se desataba. Era Roberto. Montaba el mismo caballo castaño, su melena volando, sus ojos oscuros fijos solo en ella. No parecía un príncipe. Parecía un bárbaro. Llevaba vaqueros, botas de vaquero polvorientas y una camisa arremangada, dejando ver unos antebrazos bronceados y musculosos. Su rostro era una máscara de furia desesperada y determinación inquebrantable. Ignoró a los invitados que saltaban de sus asientos, a los guardias de seguridad que empezaban a moverse, sus mentes tardaban en procesar lo que estaba sucediendo. Detuvo al caballo bruscamente a solo unos metros del altar, la bestia encabritándose, sus pezuñas levantando hierba y pétalos de rosa. No he venido a detener esta farsa, gritó Roberto, su voz resonó por todo el claro. Su mirada, una quemadura de posesión, nunca dejó la de Eloísa. He venido a recoger lo que es mío. Armando finalmente encontró la voz. ¿Cómo te atreves? Seguridad. Saquen a este hombre de aquí. Pero Roberto fue más rápido. De un salto, se bajó del caballo. Ignoró a Armando,
empujándolo a un lado como si fuera un mosquito molesto. Se acercó directamente a Eloísa, la agarró por la cintura y la levantó de un tirón, sacándola del altar. Ella soltó un grito ahogado de sorpresa. Él la arrojó sobre la silla de montar, delante de él, y saltó detrás de ella. No, gritó Ricardo de la Torre, poniéndose de pie de un salto, con la cara roja de furia. Pero ya era demasiado tarde. Con una orden, Roberto giró al caballo. «Sujétate», le gritó al oído, y la palabra era una mezcla de mandato y súplica. Y entonces, salieron disparados. Eloísa, con su caro vestido de novia recogido, se aferró a las riendas, a él, el aroma familiar de cuero y hombre llenó sus sentidos, borrando el olor de las rosas de invernadero. Oyó los gritos de indignación detrás de ellos, el sonido de los guardias de seguridad empezando a perseguirlos a pie. Pero todo se estaba desvaneciendo. Su corazón, que había estado adormecido durante un año, de repente se despertó y martilleaba contra sus costillas con un ritmo salvaje, una mezcla de terror y una alegría tan pura que casi le dolía. El amor, descubrió, no siempre es educado. A veces, llega a todo galope, sin tener en cuenta las ceremonias ni los contratos. Y el hombre al que había creído perdido para siempre no había aceptado la derrota. Había vuelto por ella de la manera más audaz, más imprudente y más romántica que jamás podría haber imaginado. No había venido a pedir. Había venido a tomar. La boda arreglada había terminado. Pero la carrera por su futuro acababa de empezar. Galoparon a través de la vasta hacienda, un fantasma de blanco y un forajido oscuro, el sonido de sus cascos era la única música nupcial que importaba. Se alejaron del altar de la obligación y se adentraron en el incierto y salvaje territorio del amor verdadero. Y mientras el viento le azotaba la cara, llevándose las lágrimas, esta vez, Eloísa se dio cuenta de que no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Había sido secuestrada de su propia boda. Y nunca en su vida se había sentido tan libre. El viento azotaba el velo de Eloísa, convirtiéndolo en un estandarte de rebelión mientras se aferraba a Roberto, el mundo era un borrón de verdes y marrones a su alrededor. El estruendo de los cascos del caballo, llamado acertadamente, relámpago, era una banda sonora atronadora para su escape. Podía sentir el calor del cuerpo de Roberto a través de la fina seda de su vestido, sus músculos se tensaban con cada zancada del animal. Su brazo la rodeaba como un cinturón de hierro, y por primera vez en un año, se sintió anclada, segura. El shock inicial dio paso a una euforia salvaje y vertiginosa. Se reía, una risa histérica y sin aliento que se perdía en el viento, el sonido de una jaula abriéndose de golpe. Miró por encima de su hombro. En la distancia, la boda perfecta era una escena de caos en miniatura. Pequeñas figuras corrían en todas direcciones, impotentes para detener su audaz huida. Era ridículo, era una locura, y era la cosa más gloriosamente viva que jamás había experimentado. «¿Estás loco?», le gritó al oído, su boca casi rozando su mejilla rasposa. Él no miró hacia abajo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, buscando un camino. «Completamente», le gritó de vuelta. «Y más te vale no estar arrepintiéndote». «Arrepintiéndome», se rió de nuevo. «Deberías haberme secuestrado hace un año». Dejaron atrás las cuidadas tierras de la hacienda y se adentraron en el terreno más accidentado, un laberinto de colinas y arroyos que Roberto conocía como la palma de su mano. Sabía que la perseguirían. Los hombres de su padre, e incluso la policía, a la que sin duda llamarían. Estaban huyendo, no solo de un matrimonio, sino de un imperio. Finalmente, después de casi una hora de galope implacable, llegaron a un pequeño y aislado cañón, escondido de la vista por un denso bosquecillo de álamos. Un arroyo corría a través de él, y escondida bajo un saliente rocoso, había una vieja cabaña de cazadores abandonada. Roberto desmontó, sus movimientos eran fluidos por el agotamiento de la adrenalina. Luego se giró para ayudarla a bajar. Sus manos la rodearon por la cintura, y la bajó lentamente, sus cuerpos deslizándose uno contra el otro, el contraste de su sucio equipo de montar y el impoluto, aunque ahora rasgado y manchado de hierba.
Encaje de su vestido de novia era una imagen de dos mundos en colisión. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el impulso los unió. Se besaron, y no fue el beso tierno de un reencuentro romántico. Fue un beso brutal, desesperado, hambriento, alimentado por un año de anhelo reprimido, de ira y de un dolor que partía el alma. Era un beso que lo decía todo, un perdón silencioso, una reclamación, una promesa. Creí que te había perdido, susurró él contra su boca, su aliento era irregular, su frente presionada contra la de ella. Y yo creí que te habías rendido conmigo, respondió ella, sus dedos trazaban las líneas de su rostro como si estuviera comprobando que era real. Se quedaron así por un largo momento, simplemente respirando el uno al otro. Luego, la realidad de su situación se instaló. Nos encontrarán, dijo ella. Lo sé. Él la llevó a la cabaña. Era un lugar espartano, una sola habitación con una chimenea de piedra, una cama destartalada y poco más. Pero se sentía más como un hogar que el opulento ático en el que había crecido. Roberto encendió un fuego, el calor y la luz danzante llenaron el pequeño espacio, creando un refugio íntimo contra el mundo que los cazaba. Ella se sentó en el suelo junto al fuego, tratando de arreglar los desgarrones de su vestido, una tarea inútil. Él se sentó a su lado, abriendo una vieja mochila de lona que había atado a la silla de montar. Sacó un odre de agua, una barra de pan duro y algo de cecina. No era champán y canapés, pero en ese momento, se sintió como un banquete. Comieron en silencio, exhaustos. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo fuera de la puerta abierta de la cabaña con tonos de naranja y púrpura. ¿Por qué, Roberto?, preguntó ella finalmente en voz baja. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? Él dejó de masticar. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella a la luz del fuego. Porque soy un cobarde, dijo con una honestidad brutal. Cuando tu padre me ofreció el dinero, una parte de mí se sintió aliviada. Pensé, ¿qué puedo ofrecerle yo a ella? Una vida de trabajo duro, de ranchos polvorientos. No los vestidos de París, ni las galas. Pensé que te estaba haciendo un favor al dejarte marchar. Pensé que sería mejor para ti. Nunca me preguntaste lo que yo quería, dijo ella. Lo sé. Me llevó meses de infierno darme cuenta de que el dinero no significaba nada. Que preferiría ser pobre contigo que un rey sin ti. Ahorré cada céntimo. Empecé mi propio negocio, entrenando caballos para otros rancheros. Empecé a reconstruir, tratando de convertirme en el tipo de hombre que no tendría que avergonzarse de pedir tu mano. Y luego, hace una semana, leí sobre la boda en un periódico. Y supe que se me había acabado el tiempo. Que todo mi estúpido orgullo y mi lenta reconstrucción habían sido inútiles. Hizo una pausa, su voz se quebró ligeramente. No podía dejar que te casaras con él, Eloísa. No podía vivir sabiendo que estabas con un hombre que nunca vería el fuego en tu alma, que nunca apreciaría tu risa tonta, que nunca entendería que eres más valiosa que todo el oro que su familia saca de la tierra. Se quedaron despiertos toda la noche, hablando, redescubriéndose. Le contó el infierno que había sido su vida, el compromiso vacío, la presión. Él le contó sus propias luchas, la soledad, el trabajo agotador de empezar de nuevo. Y con cada palabra, el abismo de un año que los separaba se fue cerrando. Hicieron el amor esa noche, no con la pasión desesperada de la playa, sino con una ternura lenta, un redescubrimiento sagrado. Él le quitó el vestido de novia arruinado como si estuviera desenvolviendo el regalo más preciado del mundo, besando cada centímetro de piel que revelaba. Y cuando finalmente se unieron en la destartalada cama, con la luz del fuego bailando en sus cuerpos, fue un acto de sanación, dos mitades de un todo volviendo a unirse. A la mañana siguiente, la dura realidad regresó. ¿Cuál es el plan?, preguntó ella. No podemos quedarnos aquí para siempre. No, asintió él. Tengo un amigo que tiene un rancho al otro lado de la frontera, en México. Es un lugar donde podemos desaparecer por un tiempo. Pero llegar hasta allí. Justo entonces, oyeron un ruido. El lejano ladrido de los perros. Los perros de casa de su padre. Ya están aquí, susurró ella,
el pánico la atenazó. Más rápido de lo que esperaba, dijo él, ya poniéndose las botas. Vístete. Rápido. No tenían tiempo. La persecución estaba en marcha. La cacería humana, una cacería organizada por Ricardo de la Torre con el pretexto de rescatar a su hija, secuestrada, era implacable. Se vieron obligados a huir de nuevo, esta vez a pie, adentrándose más en el accidentado terreno. Roberto la guió, usando su conocimiento de la tierra, moviéndose de cobertura en cobertura. Pero el vestido de ella era un impedimento, una baliza blanca en el paisaje marrón. En una parada para descansar junto a un arroyo, él sacó su navaja. Lo siento por esto, dijo. Hazlo, respondió ella. Con unos cuantos cortes rápidos, cortó la falda del vestido por debajo de las rodillas, transformando la creación de alta costura en un conjunto irregular pero práctico. Fue un bautismo, un despojarse de su antigua vida. Los siguientes días fueron un desenfoque de supervivencia. Aprendió a leer las huellas, a encontrar agua, a moverse en silencio. El miedo. Era una constante, pero también lo era la adrenalina y una nueva y feroz sensación de autosuficiencia. Vio un lado de Roberto que nunca había conocido, el hombre tranquilo y competente de la naturaleza, cuya mente estaba siempre trabajando, anticipando el próximo movimiento de sus perseguidores. Pero sus perseguidores no solo eran el equipo de seguridad de su padre. Eran sus propias familias. En el mundo de los de la Torre y los de Silva, la humillación pública era un pecado imperdonable. La boda fallida no fue solo un asunto personal, fue un desastre de relaciones públicas. Las acciones de ambas compañías cayeron. El incidente se convirtió en un escándalo nacional. Ricardo y Armando de Silva padre, consumidos por la furia y la vergüenza, unieron fuerzas. No querían simplemente recuperar a Eloísa. Querían destruir a Roberto. Lo pintaron en la prensa como un secuestrador peligroso, un criminal. Ofrecieron una recompensa masiva por su captura, vivo o muerto. De repente, no solo eran fugitivos, sino hombres buscados. Un día, mientras se escondían en una cueva, oyeron la noticia en una pequeña radio de manivela que Roberto llevaba. Escuchad esto, dijo, su rostro sombrío. La voz de un presentador de noticias crepitó en la cueva. Las autoridades locales, con el apoyo de la seguridad privada contratada por la familia, han intensificado la búsqueda de Roberto Solís. Se le considera armado y peligroso. El patriarca de la familia, Ricardo de la Torre, ha hecho hoy una declaración, prometiendo llevar ante la justicia al hombre que ha traumatizado y secuestrado a su amada hija. Eloísa escupió. Y mentiroso. Está disfrutando esto. Jugar al padre preocupado. Está construyendo una narrativa, dijo Roberto. Está convirtiéndome en el villano para que cuando me atrapen, nadie se oponga a lo que me hagan. Sabían que se les estaba acabando el tiempo. Su única esperanza era llegar a la frontera. El viaje fue arduo. Tuvieron que viajar de noche, descansando durante el día. Una noche, tropezaron con un pequeño y aislado pueblo minero abandonado, una colección de cabañas en ruinas. Decidieron arriesgarse y pasar la noche bajo un techo. Y fue allí donde la trampa se cerró. Mientras dormían, fueron rodeados. Despertaron con el sonido de las órdenes gritadas y el haz de potentes linternas cortando la oscuridad de su cabaña. Un equipo de hombres fuertemente armados, con el logotipo de seguridad de la Torre en sus chalecos antibalas, irrumpió en la cabaña. Se acabó, Solís, dijo el líder, un hombre de rostro duro. La fiesta ha terminado. Roberto empujó a Eloísa detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. No le hagáis daño, dijo, su voz era un gruñido bajo. Los separaron. Dos hombres agarraron a Eloísa, ignorando sus gritos y sus luchas. Otros tres se abalanzaron sobre Roberto, golpeándolo con sus rifles, derribándolo. Vio, con horror, cómo caía de rodillas, con la sangre corriéndole por la cara. Y entonces, de las sombras, salieron dos figuras. Su padre y Armando de Silva. El padre de Armando. Y Armando de Silva hijo, su ex prometido. Los rostros de los padres eran de una furia gélida.
Pero fue el rostro de Armando el que la aterrorizó. Ya no era el hombre pasivo y sin emociones. Sus ojos azules estaban llenos de un odio rencoroso y humillado. Así que este es tu gran amor, se burló Armando, acercándose a Roberto, que era sostenido por dos guardias. ¿Un simple peón? ¿Has arruinado mi nombre, mi honor, por este animal? Le dio a Roberto una patada viciosa en las costillas. No, gritó Eloísa, luchando inútilmente contra los hombres que la sujetaban. Armando sonrió. No te preocupes, querida. No vamos a matarlo. Eso sería demasiado rápido. Simplemente vamos a darle una lección. Sobre lo que les pasa a los que se atreven a tocar lo que pertenece a un de Silva. Dos guardias arrastraron a Roberto fuera, a la plaza principal del pueblo fantasma. Lo ataron a un viejo poste de enganche. Y luego, bajo la fría luz de la luna, Armando empezó a golpearlo. No con un rifle, sino con sus propios y blandos puños, convirtiendo el castigo en una humillación personal. La habían atrapado. Y lo estaban torturando delante de ella. Se sintió desesperada. Fue entonces cuando algo dentro de ella, la heredera de la torre que había sido entrenada toda su vida en el arte de la estrategia y la negociación, despertó. Basta, gritó, su voz tenía una nueva autoridad de acero que hizo que todos, incluso Armando, se detuvieran por un momento. Luchó para liberarse de sus captores y se enfrentó a su padre. Ya no había lágrimas en sus ojos. Solo había un frío y calculador desprecio. Ya está bien de este estúpido y patético despliegue de orgullo herido de macho, dijo, su voz era un látigo. Miró a los padres de la Torre y a los de su propia familia. ¿De verdad creéis que esto va a arreglar algo? Habéis perdido el trato. Vuestras empresas siguen siendo vulnerables. Y habéis convertido a vuestros hijos en los villanos de una historia que ahora ocupa todos los titulares. Sois el hazmerreír. Pero yo tengo una propuesta. La palabra, propuesta, era de su mundo. Y los detuvo. Dejadlo marchar, dijo, señalando a un Roberto ensangrentado. Dejadnos marchar a los dos. Si lo hacéis, convocaré una rueda de prensa. Diré que todo fue un malentendido. Que fui una novia fugitiva con dudas, y que Roberto, mi viejo amigo, simplemente me ayudó a aclarar mi mente. Reafirmaré públicamente la fuerza de la alianza de la Torre de Silva. ¿Y por qué íbamos a creerte?, se burló el padre de Armando. Porque no es una oferta, dijo ella, una sonrisa fría en sus labios. Es un ultimátum. Si le hacéis un daño más, si no nos dejáis marchar ahora mismo, iré a esa misma rueda de prensa y contaré la verdad. La verdad completa. Sobre vuestro matrimonio arreglado, sobre la recompensa, sobre esta tortura. Les contaré al mundo cómo dos de las familias más poderosas del país persiguieron y casi matan a un hombre inocente solo por salvar a la mujer que amaba de un futuro que no quería. Y entonces veremos qué le pasa al precio de vuestras acciones. ¿De verdad quieren arriesgar un imperio por el orgullo de un niño malcriado? Los miró, a esos hombres poderosos y arrogantes. Y vio el destello de miedo en sus ojos. Miedo no a la violencia, sino al escándalo. A la única cosa que realmente les importaba, sus beneficios. Silenciosamente, Ricardo de la Torre hizo un gesto. Los guardias soltaron a Roberto, que se desplomó en el suelo. Y la dejaron libre. Corrió hacia Roberto, arrodillándose en el barro, acunando su rostro magullado en sus manos. Está bien, susurró. Te sacaré de aquí. Él le sonrió, una sonrisa ensangrentada. Siempre lo supe, que eras tú la que tenía los pantalones en la familia, murmuró. La dejaron ir, esa noche, porque ella había ganado. Había utilizado su arma más poderosa, su cerebro. Había jugado su juego, y los había derrotado. Mientras se alejaban en uno de los todoterrenos que les habían proporcionado, el precio de su silencio, ella se dio cuenta de algo. Ya no era Eloísa de la Torre, la heredera. Se había convertido en algo más. Se había convertido en la compañera de Roberto Solís. Una forajida. Una superviviente. Su libertad no le había sido entregada. Se la había ganado,
con sangre, sudor e ingenio. Y sabía que su lucha no había terminado. Solo había cambiado de campo. Dejaron atrás la persecución física y entraron en el mundo más peligroso del exilio, con el conocimiento de que las familias a las que habían desafiado nunca los perdonarían de verdad. Y mientras conducían hacia el amanecer y hacia la incierta promesa de la frontera, ella le tomó la mano herida y la apretó. Habían escapado del altar, habían sobrevivido a la cacería, y ahora se enfrentarían a lo que viniera, no como dos amantes huyendo, sino como dos socios en la mayor aventura de sus vidas. Model. El cruce de la frontera hacia México fue menos una huida y más una transición. Dejaron atrás no solo un país, sino las identidades que los habían definido y casi destruido. Se deshicieron del todoterreno en un pequeño pueblo fronterizo y tomaron un autobús polvoriento que los adentró en el corazón de la Sierra Madre. Allí, en un rancho aislado y enclavado en un valle de una belleza sobrecogedora, el amigo de Roberto, un anciano llamado Mateo, los recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. El rancho El Refugio se convirtió en su santuario. Durante los meses siguientes, se dedicaron a sanar. Roberto se recuperó lentamente de sus heridas físicas, las costillas rotas soldaron, los moratones se desvanecieron. Pero fueron las heridas internas las que tardaron más en cicatrizar. El ataque le había dejado una nueva y silenciosa cautela, una tendencia a sobresaltarse con los ruidos fuertes, una sombra en sus ojos que solo Eloísa podía ver. Y ella, por su parte, sanó de un tipo de herida diferente. Lejos de la presión de su nombre, del peso de las expectativas, se despojó de las últimas capas de la heredera de la torre. Aprendió a cocinar en un fogón de leña, a lavar la ropa en el río, a encontrar alegría en la sencillez de un amanecer sobre las montañas. El amor entre ellos se profundizó, asentándose en un ritmo cómodo de compañerismo. Sus días estaban llenos de trabajo duro, ayudaban a Mateo con los caballos, reparaban cercas, cultivaban un pequeño huerto. Sus noches estaban llenas de conversaciones silenciosas bajo un manto de estrellas más brillante de lo que jamás habían visto. Y una pasión que ya no era desesperada, sino un tierno redescubrimiento. Un día, sentados en el porche mientras observaban la lluvia de la tarde caer sobre el valle, Roberto le entregó algo. Era un pequeño anillo, no de diamantes, sino de plata trenzada, comprado en el mercado del pueblo. No es el imperio de la torre, dijo en voz baja, cogiéndole la mano izquierda, que seguía pálida donde debería haber estado el anillo de Armando. No es una fusión ni un contrato. Es solo una promesa. Una promesa de que no importa a dónde vayamos o lo que venga, siempre seré tu hogar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eloísa mientras él deslizaba el sencillo anillo en su dedo. Se sentía más real, más valioso, que cualquier joya que hubiera poseído. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Pero la paz, por muy perfecta que fuera, era frágil. Una tarde, un viejo jeep se acercó por el camino de tierra. De él salió un hombre de aspecto nervioso que le entregó a Roberto un sobre. Era de su abogado en Estados Unidos. Sus padres, como parte de su amnistía, habían transferido una suma considerable de dinero a una cuenta para ella, una forma de lavar su culpa y cortar el último lazo. El sobre también contenía un periódico. En la portada de la sección de negocios, había una foto de Ricardo de la Torre y Armando de Silva padre, dándose la mano. El titular decía, de la Torre y de Silva anuncian la fusión de sus imperios. Habían conseguido lo que querían. El matrimonio de sus hijos ya no era necesario, habían utilizado el escándalo para justificar una consolidación de poder que de otro modo habría sido objeto de un intenso escrutinio antimonopolio. Habían utilizado la historia de amor de su hija como cortina de humo para su mayor negocio. No es suficiente que nos dejen en paz, dijo Eloísa con amargura, arrugando el periódico. Tienen que restregárnoslo por la cara. Fue entonces cuando supieron que no podían seguir escondiéndose. Huir no era vivir. No voy a dejar que se salgan con la suya, dijo Roberto, con un nuevo fuego en sus ojos. Construyeron sus reinos sobre la espalda de gente como mi familia. Es hora de que alguien les dé una lección de humildad.
Regresaron, no a la ciudad de donde habían huido, sino a un lugar intermedio, un pequeño pueblo ganadero en Texas, al otro lado de la frontera. Con el dinero que el padre de Eloísa le había regalado, no compraron una mansión, sino un modesto rancho, uno que estaba al borde de la quiebra. Y allí, comenzaron su propia revolución silenciosa. Utilizando los profundos conocimientos de Roberto sobre los caballos y el agudo sentido de los negocios que Eloísa había heredado, empezaron a reconstruir. No criaban caballos para las carreras de élite, sino para el trabajo de rancho, animales fuertes y fiables. E introdujeron algo nuevo, la terapia equina, un programa para ayudar a veteranos de guerra con estrés postraumático y a niños con necesidades especiales, aprovechando la asombrosa empatía de los caballos. Su reputación comenzó a crecer. Rancho La Promesa, como lo llamaron, se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad. Su historia, la de la heredera fugitiva y el vaquero que la robó, se convirtió en una especie de leyenda local, un romance del oeste moderno. Se convirtieron no solo en socios, sino en iguales, construyendo algo juntos desde cero. Y fue en el segundo año de su regreso, mientras observaban a un grupo de niños reír mientras acariciaban el hocico de un caballo dócil, cuando Eloísa le cogió la mano a Roberto y se la puso en el vientre. Estaba embarazada. La alegría que inundó el rostro de Roberto fue tan pura, tan absoluta, que borró todas las cicatrices que quedaban de su pasado. La noticia de su embarazo, sin embargo, actuó como una onda expansiva, llegando hasta las lejanas salas de juntas de sus padres. Fue su madre quien llamó primero. Su voz, normalmente tan controlada, estaba rota por la emoción. «Vas a tener un bebé», susurró por teléfono. «Vas a hacerme abuela». Para Ricardo de la Torre, la noticia fue más complicada. El legado. El linaje. El nieto que estaba a punto de nacer llevaba el nombre de un hombre al que él había intentado destruir. El conflicto lo carcomía. La fusión con De Silva, aunque financieramente exitosa, le había dejado un sabor amargo. Se había convertido en el tirano que temía ser y se encontraba cada vez más aislado. Una noche, borracho y solitario, se subió a su coche. Condujo durante horas, sin rumbo, hasta que, al amanecer, se encontró frente a las puertas de Rancho La Promesa. Roberto lo encontró dormido en su coche. En lugar de echarlo, lo invitó a entrar. Se sentaron en el porche, dos hombres de mundos diferentes, unidos y divididos por la misma mujer. No hablaron mucho. Pero en el silencio, se produjo un entendimiento tácito. Ricardo vio a su hija, radiante y embarazada, moviéndose con una paz que nunca le había visto. Vio la fuerza tranquila del hombre que la amaba. Y se dio cuenta de lo equivocado que había estado. «Cometí un error», dijo Ricardo finalmente, sus palabras dirigidas al vasto paisaje. «Tu padre era un buen hombre, Roberto. Mejor que yo». La confesión fue un terremoto. Su rendición, una paz. Ese día fue el comienzo de una frágil reconciliación, el lento deshielo de un invierno que había durado demasiado. El imperio que habían construido su padre y el de Silva empezó a mostrar grietas. Había rumores de malas prácticas, de acuerdos turbios. La brillantez estratégica de la fusión no podía ocultar la podredumbre moral que había en su núcleo. Mientras tanto, en Texas, Rancho La Promesa florecía. Se había convertido en algo más que un negocio, era una comunidad. Y mientras el imperio de sus padres empezaba a desmoronarse por el peso de su propia codicia, el pequeño reino que habían construido Eloísa y Roberto, basado en la honestidad y el trabajo duro, se hacía más y más fuerte. La paz, sin embargo, estaba a punto de ser destrozada por un fantasma del pasado que nadie había previsto. Una noche, llegó un paquete al rancho. Dentro, no había ninguna amenaza. Había una caja de música antigua. Cuando Eloísa la abrió, una melodía tintineante llenó el aire, una canción de cuna que no reconocía. Debajo de la tapa, había una inscripción, para el que nunca fue olvidado. Junto con la caja de música, había una única fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a una mujer joven y hermosa, de pie delante de la antigua casa de la hacienda de los de la Torre, sosteniendo a un bebé en brazos.
La mujer tenía unos ojos oscuros e intensos y una sonrisa triste. Pero fue el hombre que estaba a su lado, con un brazo rodeando protectoramente a la mujer y al bebé, el que hizo que el corazón de Eloísa se detuviera. Era un joven Ricardo de la Torre, su padre, años antes de conocer a su madre. Y el bebé en brazos de la mujer, no era ella. El paquete no tenía remitente, solo un matasellos de una pequeña ciudad de un estado vecino. Eloísa y Roberto se miraron, una nueva y desconcertante pregunta flotaba entre ellos. ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿quién era el bebé? Su búsqueda de la verdad los llevó a una historia enterrada durante mucho tiempo, un secreto familiar tan profundo y oscuro que amenazaba con redefinir todo lo que creían saber sobre sus familias. La investigación reveló una historia de amor prohibido. La mujer de la foto era Isabel, la hija de los capataces de la hacienda de su padre. Se habían amado, desesperadamente, pero su unión era imposible a los ojos de la sociedad y del abuelo tiránico de Eloísa. Isabel había quedado embarazada. Su abuelo la había desterrado, obligando a su hijo a casarse con la madre de Eloísa, una mujer de una familia adecuada. Isabel se había ido, y nunca más se supo de ella ni del niño. Su padre, descubrió Eloísa con horror, no era el hombre que ella creía. Había renunciado a su primer amor y a su primer hijo por deber y por miedo. Ella, que se había creído la rebelde, ahora se daba cuenta de que solo había estado repitiendo la historia de amor fallida de su padre, pero con una diferencia clave, ella se había negado a renunciar. Mientras se enfrentaban a este nuevo terremoto familiar, llegó la noticia de que Armando de Silva, consumido por el alcohol y la amargura tras la humillación pública, había tenido un accidente de coche. Estaba en estado crítico. La culpabilidad se apoderó de Eloísa. Su felicidad se había construido, en parte, sobre las ruinas de la de él. Tenemos que ir, le dijo a Roberto. Nadie debería estar solo en un momento así. Viajaron a la ciudad, no como fugitivos, sino como personas que habían encontrado su propia fuerza. Entraron en la habitación del hospital. Los padres de Armando los miraron con odio. Pero Eloísa se acercó a la cama del hombre al que casi se había visto obligada a llamar marido. Le tomó la mano. Lo siento, Armando, susurró. Y en ese momento, una nueva crisis estalló. Una llamada urgente desde el rancho. Su capataz, Miguel. Patrón, tienen que volver. Hay problemas. Los caballos, están enfermos. Alguien había envenenado el pozo. Una forma de guerra biológica, silenciosa y letal, contra su sustento, contra todo lo que habían construido. Se vieron atrapados de nuevo entre el pasado y el presente, luchando en frentes que no habían elegido. Dejaron atrás la reconciliación y se precipitaron de vuelta a su hogar, que estaba de nuevo bajo asedio. Y mientras volaban a través de la noche, se dieron cuenta de que su huida no había terminado. Su paraíso se había convertido en un nuevo tipo de campo de batalla. Pero esta vez, estaban luchando no solo por su amor, sino por el futuro de su hijo nonato, por su hogar, y por la promesa de un mañana pacífico que siempre parecía estar justo fuera de su alcance. La boda, el rescate, la huida, todo había sido solo el preludio. La verdadera prueba de su amor, se dieron cuenta, no era escapar del mundo, sino tener la fuerza para enfrentarlo y reclamar su lugar en él, sin importar el coste. Y el coste, al parecer, estaba a punto de volverse más alto de lo que jamás habían imaginado. El regreso al rancho La Promesa fue un descenso a un infierno silencioso. Lo que habían dejado como un santuario de vida y crecimiento se había convertido en un campo de batalla marcado por el olor de la enfermedad y la desesperación. Varios de sus mejores caballos estaban postrados en los establos, con los cuerpos temblorosos y los ojos vidriosos por la fiebre. Roberto se movió entre ellos como un padre afligido, su habitual calma reemplazada por una furia helada y enfocada. Sabía que esto no era una enfermedad natural. Era un ataque deliberado, un golpe directo al corazón de su sustento y de su alma. Llamaron al mejor veterinario equino del estado, un hombre llamado Dr. Evans, que trabajó incansablemente con ellos, tomando muestras, administrando medicamentos y ofreciendo un pronóstico sombrío.
El veneno era una toxina rara y de acción lenta, diseñada no solo para matar, sino para causar el máximo sufrimiento y daño económico. Quienquiera que hiciera esto, dijo el doctor Evans una noche, con el rostro cansado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no es vandalismo, es guerra biológica a pequeña escala. Para Eloísa, el ataque a sus caballos fue una violación, una invasión de la paz que tanto les había costado construir. Pero en lugar de quebrarse, se endureció. Mientras Roberto luchaba por salvar a sus animales, ella se convirtió en la general de su pequeña guerra. Organizó al personal, estableció cuarentenas estrictas y se convirtió en la investigadora principal de su propio crimen, decidida a descubrir quién los estaba atacando, y por qué. Su padre, Ricardo de la Torre, al enterarse de la noticia, voló inmediatamente a Texas, no como el patriarca condescendiente de antes, sino como un aliado preocupado. Trajo consigo a su propio equipo de seguridad y a los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. El hombre que una vez había intentado arrancar a su hija de ese mundo, ahora estaba allí para ayudarla a defenderlo. Se sentaron una noche en la mesa de la cocina del rancho, 3 personas de mundos tan diferentes, unidas por una amenaza común. Son los de Silva, dijo Ricardo con una certeza sombría. El viejo Armando nunca me perdonó la forma en que lo superé en la fusión, ni la humillación pública de su hijo. Este es su tipo de juego, cobarde, indirecto, apuntando a lo que más te importa. La investigación del equipo de Ricardo descubrió rápidamente a un ex empleado descontento del rancho que había sido despedido meses antes por robar. Rastrearon sus finanzas y encontraron un pago considerable, justo antes del envenenamiento, de una empresa pantalla que llevaba de vuelta a De Silva Minería. Era el eslabón que necesitaban, pero aún no era una prueba irrefutable. Se encontraban en un punto muerto, luchando por salvar su rancho mientras un enemigo invisible les apretaba el cerco. Pero la vida, incluso en medio de la guerra, tiene una forma de abrirse paso. Una mañana, mientras estaba de pie en el porche, observando a su padre y a su marido discutir estrategias, sintió una repentina y aguda punzada de dolor en el bajo vientre, seguida de un calor líquido que le corrió por las piernas. Rompió aguas. El bebé, ajeno al drama de los adultos, había decidido que era el momento de llegar, semanas antes de lo previsto. El pánico estalló. Estaban a horas del hospital más cercano, y una tormenta que se avecinaba amenazaba con inundar las carreteras rurales. Roberto se movió con la rapidez de un soldado en combate. Convirtió la casa en una sala de partos improvisada, gritando órdenes a un aterrorizado Ricardo y a una estoica ama de llaves, mientras él mismo intentaba recordar todo lo que había aprendido en los cursos de preparación para el parto. El nacimiento fue una tormenta, reflejo del caos que los rodeaba. Fue largo, difícil, y en el apogeo del dolor, cuando Eloísa creía que no podía más, miró los rostros de los 2 hombres de su vida, su padre, con el rostro pálido de miedo, sosteniéndole una mano, y Roberto, con los ojos llenos de una mezcla de amor y terror, guiándola con su voz tranquila y firme. Y en medio de esa extraña e improvisada sala de partos, con la lluvia azotando el tejado, dio a luz a un niño sano. Un niño con el pelo oscuro de Roberto y, cuando finalmente abrió los ojos, con el inconfundible azul de los de la Torre. La llegada del bebé fue un alto el fuego en la guerra. La noticia se extendió. Los padres de Silva, al enterarse del nacimiento de su primer nieto, un hecho que el matrimonio arreglado no les había dado, parecieron ablandarse. El rencor generacional dio paso al anhelo primordial de conocer a su propio linaje. E incluso Armando, que seguía en un limbo de recuperación, envió una sola y críptica palabra a través de una enfermera: felicidades. Parecía que, tal vez, la nueva vida había traído consigo la promesa de paz. Se equivocaban. Fue solo la calma antes de la verdadera tormenta. La pista final, el secreto que lo cambiaría todo, vino del lugar más inesperado. Del padre de Roberto. O más bien, de su memoria. Rebuscando en viejas cajas que Roberto había traído de su antiguo rancho familiar, Eloísa encontró un baúl cerrado con llave. Dentro, había una colección de cartas, descoloridas y atadas con una cinta. Eran las cartas de su padre a su madre.
Pero lo que encontró en el fondo del baúl fue un diario de cuero gastado, uno que no pertenecía a ninguno de sus padres. Pertenecía a Isabel, la misteriosa mujer de la foto, la madre del primer hijo de Ricardo de la Torre. Su historia, escrita con una caligrafía desesperada, reveló una verdad mucho más oscura. Ricardo no solo la había abandonado, la había ayudado a desaparecer. Le había dado una nueva identidad, una nueva vida, y le había hecho jurar que nunca volvería, no para proteger su propio nombre, sino para protegerla a ella del abuelo tiránico que había amenazado con destruirla a ella y al niño. Era un acto de sacrificio, no de cobardía. Pero la revelación más impactante estaba en las últimas páginas. Después del nacimiento de su hijo, Isabel había contraído una fiebre, y antes de morir, había confiado a su hijo a la única otra persona en la que creía poder confiar, la única persona que había conocido su secreto. El joven y honorable capataz del rancho de los de la Torre. El padre de Roberto. Su hijo ilegítimo no se había desvanecido. Había sido criado como el mejor amigo de Roberto. Su medio hermano. La persona que más había odiado. Con las manos temblando, Eloísa leyó la última línea del diario. Lo he llamado Armando. Armando Solís. Que encuentre la paz que yo nunca tuve. Armando. Su padre, Armando de Silva padre. Y entonces, de golpe, todo encajó con una claridad horrible. El odio. La rivalidad. La obsesión. La boda arreglada no había sido un asunto de negocios. Había sido el desesperado intento de un padre de unir a sus dos hijos, los que amaba y los que había abandonado. Había sido su retorcida manera de darle a su hijo perdido el legado que se le había negado, incluso a costa de la felicidad de la hija que había criado. Había intentado reparar el pasado creando un desastre en el presente. En el preciso momento de su revelación, la paz del rancho se hizo añicos. Una flota de coches negros se acercó por el camino de entrada. No eran guardias de seguridad ni la policía. Eran los de Silva. Padre e hijo. Armando hijo, delgado y frágil por su recuperación, cojeaba junto a su padre, con el rostro contraído por una mezcla de odio y una extraña y desesperada necesidad. No venían a disculparse. Venían a reclamar. Ya hemos tenido bastante de esta farsa, de la Torre, dijo el viejo Armando, su voz era un estruendo. Has criado a mi hijo, sí, pero él ha vuelto conmigo. Nos ha contado todo. Se giró hacia Roberto, su propio rostro lleno de desprecio. ¿Y tú? Has estado viviendo en la ignorancia mientras tu propio padre te mentía, criando al bastardo de tu rival. Un final apropiado para el hijo de un simple capataz. La revelación pública y brutal colgó en el aire, diseñada para herir, para destruir. Roberto miró a su padre, luego a Eloísa, el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Se vio atrapado entre dos familias, dos legados, sin saber cuál era el suyo. Es verdad, le susurró a su padre, que había palidecido. Pero fue Eloísa quien se adelantó, sosteniendo el diario como un escudo. Sí, dijo ella. Es verdad. Armando es tu hijo, Ricardo. Y también es mi hermano. Y tú, Roberto, dijo, girándose hacia el hombre que amaba, eres hijo de un hombre honorable que crió a un hijo que no era suyo con amor y dignidad, un legado más noble que cualquier fortuna. Ya no somos de la Torres, de Silvas o Solís. Somos solo una familia. Una familia rota y desordenada. Y es hora de que empecemos a actuar como tal. Pero la razón había abandonado hacía mucho tiempo el corazón de Armando de Silva. Sacó una pistola que llevaba oculta. Se suponía que ella iba a ser mía, siseó, apuntando a Roberto, con los ojos llenos de una locura celosa. Mi padre me lo prometió. Era mi derecho. Y tú me lo quitaste todo. Su padre intentó detenerlo. Armando, no. Él es tú. Pero fue demasiado tarde. Sonó un disparo. Pero no fue Roberto quien cayó. Fue Ricardo de la Torre. En el último segundo, el padre que había pasado una vida creando un caos, se había arrojado delante de Roberto, recibiendo la bala destinada al hombre que había criado al hijo que había abandonado.
fue el último y definitivo acto de redención. El mundo se convirtió en un caos de gritos, sirenas que se acercaban y la imagen de su padre de verdad, desplomándose en sus brazos, una pequeña sonrisa de paz en su rostro mientras susurraba, cuida. Cuida de nuestros hijos. Eloísa y Roberto se encontraron de pie, uno al lado del otro, en medio de la carnicería, no como un vaquero y una heredera, sino como los jefes de dos casas rotas, con el destino y el futuro de sus fracturadas familias en sus manos. La fuga del altar había sido el principio de su historia. Y el derramamiento de sangre en su propio porche, al parecer, era el final de otro, un final trágico y sangriento que ahora los obligaba, no a huir, sino a reconstruir de las cenizas. Tenían un nuevo bebé, un nuevo legado, y el peso de una verdad tan enrevesada que tardarían una vida en desentrañar. Pero por primera vez, estaban exactamente donde debían estar, juntos, en casa, y finalmente libres del pasado, por aterrador que fuera el futuro. La tragedia en el porche del rancho La Promesa no fue un final, sino un violento punto de partida. En los días y semanas que siguieron al disparo, la vida de Eloísa y Roberto se convirtió en un borroso calvario de hospitales, comisarías y salas de espera. Ricardo de la Torre sobrevivió, gracias a la suerte y a un equipo de cirujanos de primera clase que volaron desde Houston. La bala había fallado su corazón por centímetros, pero el roce con la muerte lo había transformado irrevocablemente. Y Armando de Silva, despojado de su furia y reducido a un hombre quebrado y asustado, fue detenido, su confesión llena de la amarga historia de un niño que creció sabiendo que era el secreto sucio de un hombre poderoso. La tormenta legal y mediática fue feroz. La saga de las familias de la Torre y de Silva, con sus hijos secretos y sus antiguas rivalidades, era una novela demasiado jugosa para que la prensa la ignorara. Pero en medio del caos, Eloísa y Roberto se convirtieron en el ojo tranquilo del huracán. Se negaron a emitir comunicados, se negaron a participar en el circo. En su lugar, se centraron en lo único que importaba, su familia fracturada. Mientras Ricardo comenzaba una larga y ardua recuperación, padre e hija tuvieron las conversaciones que nunca habían tenido. Ella le habló de su dolor, de su sensación de haber sido una pieza en su juego. Y él, por primera vez, le habló de su miedo, del peso del legado de su propio padre tiránico, del amor que había sentido por Isabel y de la culpa que lo había carcomido durante 40 años. Descubrieron que bajo las capas de resentimiento, todavía se querían. Al mismo tiempo, Roberto tomó la desgarradora decisión de visitar a su propio hermano, Armando Solís, como seguía llamándose, en el centro de detención donde esperaba el juicio. No fue a acusarlo, sino a escucharlo. Y escuchó una vida de resentimiento, la de un hombre que creció a la sombra del legado de la Torre, siempre sintiéndose un impostor. Roberto no le ofreció el perdón, porque eso no era suyo para darlo. Pero le ofreció algo más, reconocimiento. La verdad. Vio a su hermano por primera y última vez, por fin. En un acto de extraordinaria compasión, Eloísa utilizó los mejores abogados que el dinero de los de la Torre podía comprar, no para defender a Armando, sino para asegurarse de que recibiera una sentencia justa y acceso a la ayuda psiquiátrica que tan desesperadamente necesitaba. Y luego, cuando el polvo legal comenzó a asentarse, Eloísa y Roberto tomaron su decisión final. Convocaron una reunión, no en una sala de juntas, sino en el porche de su rancho. Asistieron un Ricardo de la Torre convaleciente y humilde, unos padres de Silva avergonzados y arrepentidos, y una madre de la Torre silenciosa pero comprensiva. Se acabaron los imperios, anunció Eloísa con calma. Se acabaron las fusiones, las rivalidades, los legados. De ahora en adelante, solo hay familia. Presentaron su plan. Liquidarían la monstruosa empresa fusionada, que se había vuelto tóxica por el escándalo. Usarían los beneficios para crear 3 fideicomisos separados, uno para asegurar el futuro de su hijo y el de los futuros nietos de la Torre. Uno para proporcionar una compensación justa a todas las familias, como la de Roberto, a las que la agresiva expansión de sus padres había perjudicado a lo largo de los años. Y el tercero, el más grande, para fundar una organización benéfica nacional dedicada a apoyar a los trabajadores agrícolas y rancheros. Lo estaban regalando todo.
Estaban desmantelando los reinos de sus padres para construir algo nuevo, algo limpio. Les llevó años. Pero lo hicieron. Rancho La Promesa ya no era solo su hogar, se convirtió en el centro de su nuevo universo. Allí criaron a su hijo, al que llamaron Ricardo, en honor al abuelo que había dado un paso delante de una bala para salvar a su padre. Unos años más tarde, tuvieron una hija, a la que llamaron Isabel, en honor a la mujer cuya historia de amor prohibido había puesto en marcha su propio y tumultuoso destino. Y sus vidas se llenaron de una riqueza que no tenía nada que ver con los precios de las acciones. La riqueza de las risas de los niños, del trabajo duro bajo el sol, de la paz de una conciencia tranquila. A Ricardo y a su esposa se les permitió visitar, no como patriarcas, sino como abuelos, encontrando una humilde alegría en mecer a sus nietos. E incluso los padres de Silva, en sus últimos años, hicieron visitas silenciosas y arrepentidas, maravillándose de los niños que compartían su linaje de la manera más complicada. El vaquero no había robado a la novia del altar para llevársela a una vida de pobreza. La había liberado. La había ayudado a liberarse a sí misma. La había guiado de vuelta a un tipo diferente de riqueza, una que estaba arraigada en la tierra, la honestidad y la fuerza inquebrantable de una familia que elige el amor por encima de todo. La historia de Eloísa y Roberto es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.